Buenos días, amigos televidentes, es un gusto poder saludarlos en la mañana del lunes 17 de marzo. Es para mí un gusto poder tener su compañía una mañana más. Gracias por acompañarse de su canal 33. Esta mañana vamos a hacer un análisis muy especial, un análisis completo de todo lo que ha ocurrido después del 9 de marzo. Ya el Tribunal Supremo Electoral el día de ayer decía o daba algunas líneas de qué era lo que había ocurrido referente a la petición de nulidad sobre las elecciones y daba a conocer como presidente electo a la fórmula presidencial del FMLN, encabezada por Salvador Sánchez Serén, el profesor Salvador Sánchez Serén, y también como vicepresidente de la República electo a Óscar Ortiz. De ello vamos a analizar esta mañana con el panel de analistas de esta su entrevista y se los presento con muchísimo gusto. Esta mañana está conmigo doña Elena de Alfaro y le damos la más cordial de las bienvenidas. Qué gusto tenerla nuevamente por acá. Gracias, Samuel. Muy buenos días a todos los que nos están viendo este día. Gracias. También se encuentra conmigo el padre André Bolívar, rector de la UCA. Padre, buenos días, bienvenido. Gracias, buenos días, Samuel, y buenos días a toda la teleaudiencia. También el presidente de la APES, el doctor José Luis Benítez, se encuentra con nosotros. Bienvenido, José Luis, nuevamente. Gracias, Samuel, un gusto estar con ustedes. Y por supuesto, el doctor Óscar Picardo, esta mañana también nos acompaña. Doctor, buenos días. Gracias, un gusto estar ya con el panel completo. Gracias, hoy sí estamos completos. Bueno, amigos televidentes, hay muchos temas que analizar esta mañana y vamos a iniciar de una vez para que nos pueda alcanzar esta hora que tenemos de programa. Hay varias situaciones que han ocurrido después del 9 de marzo. En primer lugar, cuando se da una participación masiva de votantes que llegan a las urnas y conocemos los resultados que al final son parejos entre el partido FMLN y el partido Arena, una diferencia de cerca de 6.334 o 64 votos. Me gustaría conocer sus impresiones al respecto, doña Elena. Bueno, primero que nada, Samuel, gracias por la invitación y felicidades a todos los salvadoreños que fueron a votar. Felicidades al presidente electo y a su vicepresidente. Y felicidades, ¿por qué no?, también al partido Arena. Yo creo que han hecho ambos una buena contienda, esta última contienda. Vemos que hicieron un excelente llamado. Tenemos más de 600,000 personas que fueron a votar. De todos los departamentos se esmeraron. Creo que es hora ahorita, ya, bendito Dios, creo que todos estamos dando gracias a Dios de que no más anuncios, ¿verdad? Y que ahora vamos a poder empezar a hablar de construir este país. Estamos hablando, ya el presidente electo ha hablado mucho de consensos, de acercamientos, y creo que por el bien de nuestro país, esto es lo que más le conviene a nuestro país, sentarnos a hablar y sentarnos a ver cuál es el rumbo que le vamos a dar a nuestro país para salir de este estancamiento económico que tenemos y por supuesto de atender las necesidades sociales que tiene mucha población de nuestro país. Lo reñido de esta contienda hace que, por un lado, escuchemos al presidente electo decir o tender la mano para que se construyan puentes y buscar lo mejor para el país. Pero por el otro lado todavía tenemos al candidato que resultó perdedor, que no acepta los resultados e insiste en acudir a diferentes instancias para que se vuelva al conteo voto por voto. Yo creo que eso es quizás un mensaje también a los del partido Arena, de que es el momento de reconocer que han hecho una buena labor y que tiene que haber un candidato que resulte electo. Y quizás mejor empezar a construir, si hay otras elecciones que nos esperan lamentablemente dentro de 11 meses, y entonces quizás retomar fuerzas y aprender de lo que hicieron, de la forma en que remontaron, para ver cómo se puede construir para tener una asamblea también quizás más nivelada para la próxima vez. Padre, ¿Arena está dando muestras de ser un mal perdedor? Pues yo diría que sí, ¿verdad? Aunque es normal que al principio, pues cuando uno ve que ha avanzado en un gran número de votos, pero no ha logrado la mayoría, pues quiera pelear para ver si hay un ajuste y logra vencer. Pero me parece que Arena ha tomado decisiones que han perjudicado al país. En primer lugar, afirmar que ha habido fraude en las elecciones. Yo creo que eso pues daña a las instituciones de nuestro país. Por otro lado, también daña a la misma militancia, porque
en todas las juntas receptoras de votos han habido 2 representantes del Frente, 2 representantes de Arena sentados en la mesa, ha habido también vigilantes de ambos partidos y este grupo firmó cada una de las actas, por tanto estaban conformes en el resultado que había habido en esa junta receptora de votos. Entonces, tanta insistencia en el fraude, yo creo que ha generado en el país un rumor y una expectativa de que las cosas no funcionan, de que no podemos creer en las instituciones, lo cual ciertamente es dañino para la democracia y es dañino para fortalecer la institucionalidad de nuestro país. Por otro lado, no se han utilizado todas las instancias correspondientes, ¿verdad? El Tribunal Supremo Electoral es el que tiene que decidir sobre los aspectos electorales, y el haber ido a la Fiscalía o al haber ido incluso a la Sala de lo Constitucional creo que no corresponde en este caso. Esperemos que después del resultado de no aceptar la nulidad de elecciones que ayer dio el Tribunal Supremo Electoral, pues ya Arena recapacite y pueda aceptar definitivamente este resultado como válido. ¿Es el hecho de que al final terminaran tan cerrados los números que provoca toda esta situación, una diferencia de 6.000 y tantos votos? Yo creo que cuando la diferencia es más pequeña, pues es más difícil aceptar que se ha perdido, ¿verdad? Cuando la diferencia es grande, pues es más fácil. Y sí, pues no se preveía, por otro lado, esa diferencia tan pequeña. El trabajo que ha hecho Arena en la segunda vuelta pues le ha dado réditos importantes, se quedaron muy cerca de ganar y eso ha hecho pues el que ellos pensaran que podían haber ganado y querer buscar que se les diera el triunfo, ¿verdad? Pero a mí me parece también que hay una actitud de pensar que el gobierno les correspondía a ellos, quizás por los estudios que habían hecho, pero que nunca pudieron demostrarlo acta por acta que realmente tenían la mayoría de los votos, ¿verdad? Y yo creo que allí sí faltó algo de madurez, algo de serenidad para poder decir, este es el resultado, no nos ha favorecido, pero según nuestras leyes democráticas, el ganador es el otro partido. José Luis, el Tribunal Supremo Electoral prometió a lo largo de la campaña que a tempranas horas se iba a conocer el resultado de las elecciones presidenciales en la segunda vuelta, pero es hasta el día de ayer, una semana después, que por lo que ya todos conocemos, lo cerrado de los números, los recursos interpuestos, que se conoce el resultado y se da a conocer como presidente electo a la fórmula presidencial del FMLN. El papel del tribunal, ¿cómo se podría valorar en medio de toda esta situación descrita? Bueno, yo creo que sin duda el papel del Tribunal Supremo Electoral en estas elecciones, yo diría, ha sido objeto de mayor atención, me parece a mí, no solamente por los partidos políticos, evidentemente, sino también por distintos movimientos, organizaciones sociales y por la misma población en general. Yo creo que hay aquí una visión sobre el Tribunal Supremo Electoral bastante controversial, ¿verdad? Es decir, yo creo que las encuestas de opinión pública en ese aspecto específico, cuando le preguntaron a la población después del 2 de febrero cuál era su valoración sobre el papel del Tribunal Supremo Electoral, recordemos que era una nota muy buena, ¿verdad? Era un 7 más o menos y creo que por ahí andaba, ¿verdad? Y era una nota que se decía bastante positiva comparada a otros momentos del ejercicio de elecciones. Por otro lado, me parece a mí que en esta campaña lo que ha habido, yo creo, son primero un código electoral actualizado, ¿verdad? Es decir, no hay que olvidar que este es un código electoral que se ha reformado, que tiene algunas novedades, que fue aprobado mayoritariamente por todos los partidos, incluyendo el partido Arena, y por lo tanto ahí comienza un poco el problema de la posición de Arena, ¿verdad? Es decir, de cuestionar el papel del tribunal y de cuestionar incluso el código electoral cuando ellos mismos han votado por este código electoral. Yo creo que sí ha habido probablemente algunas cuestiones que han hecho o han generado más polémica, particularmente el que el magistrado Walter Araujo, que estaba básicamente como representante del partido Arena, ya no es, según él mismo ha dicho, un representante de este partido, y la actitud de él, como algunos han dicho, quizás generó un poco más de controversias. Pero yo sí creería que, en definitiva,
me parece a mí que el tribunal ha hecho un trabajo importante, un trabajo que observadores internacionales han reconocido, un trabajo donde me parece que el proceso de transparencia de las elecciones en términos de lo que se pone en cuestión es muy discutible, ¿verdad? Porque no parece que hay elementos sólidos, elementos sostenibles de que ha habido unas irregularidades de tal magnitud que ameriten una anulación de las elecciones. Sí creo que hay en el proceso de reformas hacia el futuro, como lo hemos mencionado en otros momentos, la necesidad de modificar seguramente la división de la parte administrativa, de la parte jurisdiccional, y de hacer algunas otras reformas que sean importantes para fortalecer la transparencia y la independencia, sobre todo la independencia de los partidos políticos del Tribunal Supremo Electoral. Doctor, en el programa anterior hablábamos de los números, de cómo se presentaba el partido Arena en esta segunda vuelta presidencial, y eran cerca de 9, 10 puntos la diferencia con la que habían cerrado en la elección del 2 de febrero. Hay gente que dice que este caso de la remontada del partido Arena podría ser incluso hasta caso de estudio por todo lo que implica, pero me gustaría conocer su opinión en particular. Claro que sí, yo no solo caso de estudio, sino que creo que tenemos que investigar qué sucedió desde el punto de vista de la opinión pública. Yo he insistido que las encuestas funcionaron bastante bien y comento a qué me refiero, es decir, todas las encuestas, particularmente las más serias, las académicas, sus resultados fueron coincidentes con los resultados de primera vuelta, ¿no? Creo que eso no se discute, daban 10 puntos de margen. Todas las encuestas decían que Unidad no iba a pasar de 13, 14 puntos, que fue lo que sucedió. Y para segunda vuelta proyectaron una diferencia que se incrementaba en 3, 4 puntos, y hay que considerar el error muestral, que así como se incrementa una encuesta que te daba 13 puntos de diferencia, el piso podría ser 10 puntos o 16 puntos. Con esos resultados, yo creo que sucedieron dos cosas muy obvias. El Frente se quedó muy confiado, su campaña fue de baja intensidad, bajaron los spots, si ustedes se recuerdan, en esos 15 días solo repetían el spot de los niños, que es uno de los mejores spots de campaña, y Arena cambió su estrategia radicalmente. Creo que echaron mano de muchos recursos, sobre todo el tema, lo conversábamos antes del programa con el padre Andreu, el tema de los jóvenes, recurrieron a gente que estaba en el exterior, a nivel de empresas también creo que hubo charlas, motivaciones, etcétera. Y bueno, hicieron algo increíble, remontar, darle vuelta, digamos, a la estadística, remontar prácticamente los 10 puntos. Creo que se quedó confirmado que no hay una nueva derecha, que es la misma derecha de siempre, ¿verdad? Que eso era también una hipótesis que tenía el FMLN. Se logró como consolidar nuevamente quizás ese voto de unidad que presumíamos que se iba para la izquierda, se quedó en la derecha. El tema de Venezuela influyó, el tema del Ferrari influyó, el tema del presidente que no paró de hablar, y creo que para muchos ciudadanos ya fue exacerbado de escucharlo a cada rato. Entonces yo creo que las condiciones se fueron dando. Fueron varios elementos que cuando uno los pone sobre la mesa y los analiza, sobre todo el caso de Venezuela, que se ocupó mucho como una campaña de miedo, mucha gente se empezó a preguntar, bueno, ¿será cierto si dice Sánchez Serén que Venezuela es el faro de Latinoamérica y miren lo que está pasando en Venezuela? Entonces, sobre todo muchas personas que no tienen o la formación o la experiencia, porque también en Ucrania teníamos un gran lío y nadie hablaba de Ucrania, ¿verdad? Solo hablamos de Venezuela. Entonces, al final yo creo que esos elementos lograron una reversión y un trabajo de hormiga. Y creo que no fue solo de la cúpula de Arena, sino de muchos areneros, casi de forma independiente, que hicieron su trabajo y fueron a la casa de votos de jóvenes, de amigos, a través de redes sociales, y realmente hicieron algo inimaginable. Yo sinceramente no creía que se podrían revertir en un escenario como el nuestro. 10 puntos lo revertieron y se fueron a los penaltis, como decimos, quedaron casi empatados,
pero al final, como hemos comentado y como decían los colegas, pues así funciona la democracia, y sean 100 votos, el ganador es el ganador, o 1000 votos o 5000 votos. Y los casos que se han presentado, creo yo que se ven como bastante aislados o fortuitos. Yo creo que inclusive el Frente con 10 puntos ni se imaginaba hacer un fraude. O sea, la lógica te dice que si tú tenés 10 puntos a favor y las encuestas te dan 14, me cuesta creer que es un partido que estaba maquinando un fraude, porque tenía todas las condiciones a favor, ¿no? Y creo que la primera vuelta fue bastante transparente también los resultados, nadie cuestionó mayor cosa, ¿verdad? Y fue coincidente con todos los pronósticos que había. Bien, vamos a hacer, amigos televidentes, la primera pausa comercial. Regresamos para conversar qué sigue después del 9 de marzo, qué sigue luego que el Tribunal Supremo Electoral ha declarado como ganadores a la fórmula presidencial del FMLN. Volvemos. Amigos, gracias por quedarse en sintonía de su programa Perspectivas. Hay varias discusiones que se hacen o análisis sobre los resultados, y se dice el país ha quedado dividido, hay polarización, se cierra más la brecha entre los que están a favor de un partido y otro, pero ¿cómo debería esta situación traerle beneficio, o si es que le trae beneficio a nuestro país? Doña Elena. Bueno, yo primero quiero decir una cuestión, analizando bien realmente quiénes son los que están divididos, sino los políticos, porque la gente fue a votar por el candidato de su elección, pero si usted observa en la calle qué es lo que está pasando, la gente camina igual, la gente marcha igual, va a trabajar igual, no tiene banderas en su escritorio para decir este es tuyo, el otro es mío. Yo creo que el salvadoreño cumplió con su deber, y ahora lo que quiere es que se escuche qué es lo que se necesita, o que se haga lo que se tiene que hacer. No creo que quede un país dividido, creo que más bien esto es un mensaje. Aquí hay mitad para uno y mitad para otro. Han sido 600,000, nada más quisiera destacar una respuesta que se dio anteriormente. Son 600,000 votantes más que fueron esta vez. O sea, se remontó un montón, y qué bien que esos salvadoreños decidieron cumplir finalmente con su deber cívico. Siento que hay mucho que hacer en la parte económica. Le espera al profesor Sánchez Serén muchos retos, y creo que solamente sentándose alrededor de una mesa, los que le gustan y los que no le gustan, para poder reconstruir, para ver cuáles son las medidas que deben de reforzarse más, cuáles son aquellas que no se hicieron, y ver el tema, por ejemplo, del trabajo que tanto hace falta en nuestro país, y cómo realmente evitamos. Y también nada más quiero decir algo sobre el Tribunal Supremo Electoral, cómo hacemos que el Tribunal Supremo Electoral haga cumplir las leyes, sobre todo en el tema de la propaganda política, que empiece cuando tiene que empezar y no un día antes, ni mucho menos 11 meses antes, como ya dijo el padre Leandro ahorita, que por favor veamos cómo podemos hacer para parar la propaganda política que no esté a tiempo. ¿Qué es lo que debemos hacer nosotros como salvadoreños? Estar atentos y trabajar juntos con el gobierno. A todos nos corresponde eso, y no ponernos a decir, como no quedó el que no me gustó, no voy a trabajar. Es hora de sentarnos y de quitarnos aquellas cuestiones. Perdió uno, ganó el otro. Sentémonos, porque todos vamos a ganar si nos sentamos finalmente a platicar. Ese tema, por ejemplo, el que menciona doña Elena, padre, no ganó el que yo quería y muestra la inconformidad, ¿es culpa de los mismos partidos políticos por los mensajes que dan a la hora de conocer resultados? Pues yo diría que sí, que verdad que muchas veces, como decía doña Elena, la gente en la calle trabajamos unos con otros, platicamos, y en todo caso, si no queremos conflictos, no hablamos de política, pero nos ponemos a hacer lo que nos toca hacer, ¿verdad? También yo creo que las cúpulas de los partidos políticos se acaban entendiendo y tienen sus diálogos en la Asamblea Legislativa, tienen sus encuentros y acaban entendiéndose, ¿verdad? Muchas veces todos estos problemas son parte del show político, y de una manera también para ir ganando adeptos, o para no defraudar a las bases que te han votado, ¿no? Yo creo que es bien importante
Y es una oportunidad también este resultado tal como se ha dado. Llevamos mucho tiempo hablando de la necesidad de un plan de nación para el país, de un proyecto a largo plazo, de hacia dónde queremos construir El Salvador. Y hasta ahora ha sido imposible, quizás porque una de las fuerzas ha tenido más poder, ha tenido más apoyo de la población y ha considerado que eso le bastaba para llevar el país solo adelante. Yo considero que esta votación realmente nos ofrece una gran oportunidad. Es una oportunidad de decir, sentémonos, platiquemos. También las campañas electorales y las propuestas de campaña no eran tan radicalmente distintas para que no puedan acercarse y decir de aquello que prometimos, qué es lo que vamos a priorizar y cómo podemos llevarlo adelante juntos, y que haya una colaboración entre el gobierno y la oposición. A mí me parece que esa sería una actitud que la población agradecería muchísimo, que conviene a El Salvador y que hay que aprovecharla. Por otro lado, ya hemos visto también de parte de la fórmula ganadora, pues al menos un llamado importante: vamos a trabajar con todos, queremos sentarnos a dialogar, queremos buscar el bien del país. Yo creo que hay que aprovechar esta oferta, hay que aprovechar esta posibilidad, y que también hay que aprovechar muchos trabajos que se han hecho en estos últimos años en distintas instancias, que se han sentado personas de distintos sectores de la sociedad precisamente a pensar cómo podemos levantar El Salvador, cómo podemos construir un país para todos, cómo podemos construir un país en el que todos tengamos cabida, en el que todos podamos vivir con dignidad. Y se han hecho propuestas interesantes que ojalá sean recogidas por el gobierno, ¿verdad? Y que en un diálogo político, oposición y gobierno puedan ir encontrando apoyo a esas propuestas que van a beneficiar al país y a su pueblo. ¿Y este ideal será posible cuando el partido de oposición en reiteradas ocasiones ha manifestado su inconformidad con los mismos resultados y ha declarado como ilegítimo al ganador? Y me imagino que ese mensaje va a continuar por varias semanas más. Yo apelaría a la responsabilidad política, ¿verdad?, de la oposición en este caso. Se hablaba mucho de que si ganaba Arena habría mayor seguridad en el país de cara a la inversión, que se favorecería más la inversión. A mí me parece que esta posición, si se alarga mucho más tiempo, esto va a generar inestabilidad en el país y va a generar desconfianza también hacia El Salvador. Por tanto, de alguna manera es contradecir lo que se había ofrecido. Si se había ofrecido que con un gobierno de Arena habría mayor seguridad en el país, habría un clima mejor de inversión, lo que no se puede hacer ahora es provocar, ¿verdad?, esa falta de confianza en el país y de desconfianza en los inversionistas. Yo diría que Arena tiene que recapacitar, porque si no dialoga, si no acepta esa oferta de diálogo, eso también le puede perjudicar en las elecciones posteriores. En El Salvador estamos en un proceso electoral continuo, ¿verdad? Para marzo del 2015 volvemos a tener elecciones legislativas. Entonces, todo lo que se haga se ve que repercute en la población y en la decisión de la población. Entonces yo considero, y eso lo vimos, por ejemplo, en México, ¿verdad?, que el partido que no aceptó el resultado, eso le costó caro y en las siguientes elecciones la población le pasó factura. Entonces, me parece que si apelamos a la democracia, si se dice que tenemos un espíritu democrático, no conviene seguir alargando este proceso, hay que aceptar los resultados tal como son y ponerse a trabajar, ¿verdad? Y eso yo creo que sería consistente con el discurso que se ha tenido. A propósito del partido Arena, José Luis, se vuelve necesaria en medio de toda esta situación, luego de una elección presidencial, luego de una nueva elección presidencial que pierde el partido Arena, ¿es necesaria una recomposición de su dirigencia? Bueno, yo creo que, retomando antes el punto que planteaba de la legalidad y la legitimidad, que me parece es en este momento como el discurso que ha tomado Arena frente a las elecciones, yo creo que la legalidad está ya certificada de acuerdo a los resultados del Tribunal Supremo Electoral y también a los observadores nacionales e internacionales, porque no solamente hubo observadores internacionales, sino también diferentes organizaciones sociales,
Nosotros desde la Asociación de Periodistas de El Salvador hicimos un monitoreo de la cobertura electoral, por ejemplo, y bueno, algo que decíamos el otro día, ¿verdad? Es decir, en ningún momento nosotros hemos registrado ningún tipo de hechos que pueden pensarse que son fraude, cosas que sí se daban en otros momentos de hace 20 años, por ejemplo, que yo recuerdo de la cobertura de la campaña y de la elección en aquel momento del doctor Calderón Sol. Entonces, yo creo que efectivamente la legitimidad se la va a dar la capacidad que el FMLN como partido ahora en el gobierno en este segundo periodo tenga de gobernar democráticamente. Ahora, el punto de Arena que tú planteas, me parece a mí que ya lo han dicho, ¿verdad? Los líderes, me parece a mí que tienen más visión de país que el partido político, como muy bien decían anteriormente los colegas, debe ir más allá de sus intereses propios a los intereses del país. Entonces yo creo que en Arena debe haber seguramente gente que sí ve esto, ¿verdad? Es decir, que al final lo que nos interesa a todos, los problemas que nos interesan a todos los salvadoreños no tienen un color político, como se dice, ¿verdad? De manera metafórica. Es decir, el problema de la inseguridad, los problemas económicos, los problemas de fortalecer la educación, de generar mayores oportunidades para los jóvenes, eso es algo que independientemente de quién sea tu partido, de mayor simpatía, es un problema de todos los salvadoreños y salvadoreñas. Entonces, yo esperaría que la cúpula de Arena, particularmente la gente que tiene más visión de país, va a repensar esta elección y repensar su partido. Y como decía Oscar, lo que ha ratificado esta elección es que Arena sigue siendo un partido fuerte, pero esa fortaleza también puede engañarle, ¿verdad? Porque como hemos visto, si se toman posturas muy fanáticas y hasta cierta medida, y bueno, peligrosas como lo que se dio en los días de la elección, creo que sí va a ser importante que haya sensatez y que haya una visión también de qué tipo de derecha y qué tipo de oposición va a hacer Arena, ¿verdad? Porque eso también va a ser importante. Y esa oposición tiene que ser una oposición propositiva, una oposición que realmente tenga capacidad de argumentar y contraargumentar decisiones en las que estén en desacuerdo con el futuro gobierno, pero que la ciudadanía también vea que hay ahí un interés de país y no un interés partidario o un interés de revancha o un interés de solamente de hacer oposición negativa. ¿Cómo ha sido la oposición de Arena en estos años de la administración Funes, por ejemplo? Bueno, yo creo que eso es un objeto de análisis bastante amplio, ¿verdad? Yo diría brevemente que yo coincido más con quienes plantean que Arena está aprendiendo a hacer oposición, ¿verdad? Porque recordemos que tiene 20 años en el gobierno y este gobierno que está terminando ha sido su primer periodo, digamos, como oposición. Me parece a mí que efectivamente hay hechos que nos muestran que no han logrado todavía articular este sentido de ser oposición, sobre todo por la debilidad que le ha supuesto el perder varios diputados, ¿verdad?, en la Asamblea Legislativa, como sabemos, y eso ha debilitado al partido Arena. Yo creo que este proceso de aprendizaje de este primer periodo, en este segundo que se avecina, me parece que Arena está llamado a tener mayor capacidad de ser una oposición propositiva y una oposición donde la ciudadanía que votó por ellos y también los que no han votado por Arena, pero que creemos en que es importante que exista una oposición en el país, debe de hacer un papel que fortalezca al sistema democrático de manera sólida. Bueno, esta mañana está prevista la primera reunión de las comisiones, tanto del presidente electo Salvador Sánchez Serén y la del presidente Mauricio Funes, las comisiones que van a encargarse del tema de la transición. De ello vamos a hablar al regresar de la pausa comercial. Siga con nosotros. Gracias, amigos, por quedarse en sintonía del canal 33. El presidente electo Salvador Sánchez Serén mencionaba algunos de los nombres que formarán parte del equipo de trabajo de la comisión que trabaje en la transición de administración, y entre los nombres estaba mencionado el de la diputada Lorena Peña, Norma Guevara, el secretario general del FMLN, Medardo González,
José Luis Merino también, diputado del Parlamento y centroamericano, y también el presidente de la misma Asamblea Legislativa, Sigfrido Reyes. Nombres de la dirigencia del FMLN que figuran. ¿Puede ser esta, doctor Picardo, una luz de cómo podría estar la línea para la conformación del próximo gabinete, por ejemplo? Yo creo que es la gente que ha estado en la dirección, digamos, estratégica, ¿verdad? Y en ese sentido, creo que es un comité consultivo, estamos especulando, pero bueno, es la gente que podrá acompañar a la fórmula de Salvador y Óscar a elegir, a valorar. Yo creo que hay ministerios estratégicos, hay personas que dentro del frente que han tenido un rol destacado, lo conversábamos fuera de cámaras, puede ser Gerson Martínez, Wanda Piñato, etcétera. Ahí hay muchos nombres. Entonces yo creo que esta comisión va a acompañar, y creo que hay otra comisión de parte del presidente que van a estar en la transición para ver los perfiles y puestos. Ojalá que predomine la racionalidad, digamos, la eficiencia. En este periodo de gobierno que tuvimos, creo yo, por lo menos, y es un sector en el que trabajo, yo sí reclamo que no tuvimos ministro de Educación a tiempo completo. Primero fue el profesor Sánchez Serén, después fue Hato Asbun, que como sabemos tiene otros compromisos en la Secretaría Técnica. Entonces yo creo que hay que buscar la gente que tenga el tiempo, la dedicación para pensar las cosas educativas o de salud pública o de economía, etcétera, y para hacer un trabajo, digamos, eficiente, eficaz, de dedicación, ¿verdad? Y ojalá que esta comisión, que creo yo que tiene el mérito de... son los que están detrás de la campaña, digamos, son las figuras más públicas, visibles que tiene el FMLN, responsables de todo lo que ha sucedido en la campaña. Por lo tanto, Norma Guevara, Lorena, Sigifredo, etcétera, es un equipo muy disciplinado. Creo yo que es una de las cosas que hemos visto desde afuera, que ha administrado quizás mejor los disensos y cómo ha ido evolucionando el FMLN, porque desde las elecciones del 94 para acá se decantó, salió gente, salió Facundo, salió Julio Hernández del FDR, salió Joaquín, Ana Guadalupe, etcétera, y al final administraron todas esas diferencias y se quedó un grupo que es el que está dominando, digamos, la dirección del partido. En Arena creo yo que ha habido un poco más de disensos no bien administrados y eso, bueno, por ahí, si se acuerdan, fue gente de Arena la que fue a hablar con el presidente sobre el caso de Francisco Flores, etcétera. Entonces creo que ha habido no tanta disciplina en la administración de las diferencias, pero más allá de todo esto, y es otro tema que hablábamos con el padre Andreu, yo creo que lo que sí necesitamos es recuperar la institucionalidad y credibilidad de las instituciones. Aquí hay mucho chambre, hay muchos supuestos y no pasa nada jurídicamente. Digamos, se acusan, se dicen cosas y al final, a los 2 meses aquí nos olvidamos, tenemos amnesia y nadie está en la cárcel y se habla de muchísimas cosas graves, críticas para el país, pero todo se queda así en un tenor de rumor, ¿verdad? Ojalá que funcionen las instituciones porque se habla de fraude, se habla del caso Ferrari, se habla del caso Flores y podemos hacer una lista interminable de cosas, pero al final la gente duda. Tú no sabes al final si hubo o no hubo fraude, no te queda claro. Creemos que no, pero no hay una prueba fehaciente. Se presentan videos, cosas que andan en las redes sociales y no hay nada contundente. Se manejó con todo un gran misterio ese caso bendito del Ferrari, de que helicópteros, de que el GPR, de que si iba, de que si no iba, de que el hospital no sé qué, aquí allá, no sabemos nada. Lo de Francisco Flores hicieron un show y no sabemos nada. Y así podemos hacer una lista interminable de cosas y llegar hasta los años 77 cuando mataron al padre Rutilio Grande y todavía no sabemos nada, ¿verdad? Y yo creo que la gente está un poco harta de no saber nada.
Y eso es lo que la gente demanda: institucionalidad, verdad, eficacia en las instituciones, ¿verdad? Que es lo que no está funcionando bien. Paralelo a este tema que usted menciona, ¿cuál debería ser la prioridad del gobierno que asuma el próximo 1 de junio, los temas de inmediato a abordar? Brevemente, yo creo que hay retos importantes en 4 líneas: el tema de crecimiento económico, el tema de seguridad, que quizás debería ser el primero y que más nos aqueja a todos, y los temas de vulnerabilidad, y ahí meter, digamos, en ese saco, en esa área, todo el tema de educación y salud y vivienda. Son los temas que aparecen en el informe de desarrollo humano, que también dice que llevamos 200 años sin invertir en la gente, sin apostarle a la gente. Entonces, más allá de los uniformes y zapatos, que es una política que se ha dado y que es bien evaluada, sí necesitamos oportunidades, que la gente vaya a la escuela, se gradúe de bachiller, pueda entrar a la universidad y puedan vivir dignamente, ¿verdad? Y no que tengamos que solo 4 de cada 10 hipotes se gradúan de bachiller y perdamos 6, y de esos 4 solo 2 entran a la universidad, y después nos preguntamos por qué hay tantas maras, por qué hay tanta gente que se va, porque en este país no tenemos las oportunidades suficientes, digamos, ¿verdad? ¿Cómo hacerlo, doña Elena? Esa es la pregunta acerca de las líneas de trabajo que debe implementar el nuevo gobierno. Bueno, yo entiendo que el partido de FMLN tiene ya su plan de trabajo. Esperaría que así fuera, porque no podemos entrar otra vez sin plan de trabajo. Entiendo y esperaría también que se ponga a las personas idóneas, que sepa, sobre todo en los campos que tú acabas de mencionar, que pueda manejar esos ministerios o esas direcciones, porque no podemos poner simplemente a alguien que vaya a aprender. No es tiempo de aprender, no estamos para aprender ahorita. Y también gente tú acabas de mencionar que son 2 las que se gradúan de universidades. De cada 10 que se gradúan. De cada 10 que estarían en sexto grado. ¿Verdad? Entonces, ¿cuántos de esos obtienen trabajo? Ese es el otro pero. No solamente que logren estudiar, sino que logren colocarse. Porque la frustración, sobre todo de la gente que vive en el área rural, y perdón que me salga del tema, es que se van al bachillerato pensando que eso les va a mejorar porque sus papás llegaron hasta 6º grado o 9º, como mucho, pero salen de su bachillerato y no consiguen trabajo. Y quieren ir a la universidad, pero tampoco tienen dinero para pagar universidad. Entonces se les hace cuesta arriba, y una vez que se gradúan, el problema es conseguir trabajo. Entonces creo que lo importante es trabajar también en el tema de crear empleo, tema de la seguridad también es importantísimo. Solo los que viven ese problema diariamente, y no solamente cuando tienen que pagar la extorsión, sino diariamente, que no saben si van a llegar o no van a llegar a sus casas. La seguridad es hora de trabajar, pero trabajar con un plan que no sea para apagar fuegos, que es lo que yo siento que se ha hecho últimamente. En los últimos 10 años ponen una medida que ni siquiera la continúan, ponen una medida que el creador los iluminó y solamente ellos la conocen. No son transparentes en manejar, o no han sido transparentes en manejar una política de seguridad en la cual todos nos sentemos y veamos realmente qué hay que trabajar, porque no solamente meter a la cárcel a la gente, sino también es qué hacemos con los que salen de la cárcel, o qué hacemos para los que están en peligro de caer y ser un problema para nuestro país. El tema de la credibilidad también es importantísimo para construir un verdadero país o mejorar el país. Tiene que haber credibilidad. Y si hay que meter a alguien en la cárcel, lo tendremos que meter, que sea conocido, que sea amigote, no importa, habrá que hacerlo. Pero luego hay que también trabajar concientizando a las personas, a la población, de que hay que colaborar también. Hacemos las leyes y no las cumplimos. Entonces, ¿de qué nos sirve poner las leyes y hacer un país lindo si no sabemos ni siquiera cómo cumplirlo? Y creo que aquí el llamado será que los que estén en el gobierno sean los primeros en cumplir la ley. Si seguimos viendo nosotros como ejemplo los salvadoreños que ni ellos lo cumplen, ¿cómo esperan que nosotros como salvadoreños lo cumplamos? Entonces,
por ahí creo que también podríamos empezar. No omito decir que habrá que sostenerse los pantalones porque habrán tiempos que el gobierno finalmente tendrá que hacer recortes a su presupuesto y tendrá que quitar un montón de lujos y un montón de viajecitos para que alcance la plata, porque el tema financiero es muy delicado y el tema también de las pensiones será muy delicado. ¿Qué tendremos que hacer? Unos habrá que sacrificarse, otros tendremos que entender y el gobierno tendrá que tomar medidas que hay veces nos costarán, pero tendrá que ser el primer ejemplo para nuestro país. Padre, en torno a la administración que viene a partir del 1 de junio, diría que será una administración que dará continuidad al trabajo o a la forma de gobernar del presidente Mauricio Funes, o considera que será una administración que se va a alejar o separar un poco a este tema. Yo diría que lo lógico y lo deseable también, porque hemos vivido que cada gobierno cambia completamente las políticas, aunque sean del mismo partido, y eso no ayuda. Es necesario, muchas políticas requieren de un tiempo prolongado para que tengan efectos. Entonces yo esperaría que aquellas políticas que realmente son valiosas, que están funcionando, se continúen, ¿verdad? Y se les dé seguimiento para que dentro de unos años podamos ver los resultados. Aquellas políticas que no han funcionado, pues sí, hay que revisarlas y ojalá que nos sigan, y más si han sido perjudiciales para el país. Pero yo creo que en general habrá una continuidad en la mayoría de las políticas. Es seguro que la habrá en todo el tema de los programas sociales, que ha sido el proyecto como estrella de este gobierno y que finalmente en la campaña electoral todos los partidos estaban dispuestos a apoyarlo. Por tanto, parece que hay una unanimidad al respecto. Es importante que siga también pues todos los esfuerzos que se están haciendo para ir incrementando la productividad del país, para generar empleo, para ayudar a la formalización de la economía, que hoy es economía informal, y desarrollar los distintos aspectos, los rubros distintos del país. O sea, en el pasado se habían hecho opciones por un solo rubro y hemos abandonado todo. De esa manera se ha abandonado el campo, se ha abandonado pues la producción artesanal, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo ir fomentando ese espíritu de trabajo que ya tiene el pueblo de El Salvador y potenciar ese desarrollo a nivel local, a nivel territorial, de manera que podamos ir creciendo en todos los rubros productivos donde El Salvador tiene capacidad? Yo creo que eso ya se ha estado haciendo desde el Ministerio de Economía y hay que seguir haciéndolo, ¿verdad? Quizás donde es más importante y necesario un cambio en el tema de seguridad, sobre todo en la parte de prevención. Es necesario generar un plan nacional de prevención que esté debidamente administrado, que esté concentrado, si no en un ministerio, en un viceministerio, y en el que todos los ministerios colaboren para lograr trabajar en la prevención de la violencia. Yo creo que el tema de la seguridad es un tema muy importante y me parece que no se le ha atinado, ¿verdad? Y por tanto hay que buscar el camino para hacerlo y ahí tener en cuenta también a la oposición y tener en cuenta a la población. La población tenemos una parte importante en la responsabilidad de sacar el país adelante, no solo en el gobierno, y podemos aportar. Usted mencionaba el tema de la política de programas sociales, pero ¿qué tan sostenible se puede volver en el tiempo cuando muchos de estos programas o varios de estos programas son a través de préstamos internacionales que tanto pueden durar en el tiempo? Y esa pregunta la dejo planteada para que me regale la respuesta al regresar de la pausa comercial que me está pidiendo la producción. Volvemos rápidamente. Amigos, gracias por quedarse con nosotros. Rápidamente conocemos la respuesta, padre, de la sostenibilidad de estos programas sociales. Yo creo que esos programas sociales sí pueden ser sostenibles y pueden ser sostenibles con recursos propios. Es todo cuestión de prioridades y también, como ya decía Elena, la necesidad también de un gobierno mucho más austero, que utilice mucho mejor los recursos y los ponga ahí donde hacen falta. Por otro lado, hay que resolver problemas que están generando la dificultad en el financiamiento de los gastos del Estado, ¿verdad? El problema de las pensiones es un tema que es
está ahí y hay que resolverlo, y ojalá se resuelva en ese periodo de transición, ¿verdad? Y con el apoyo de todas las fuerzas políticas y de las fuerzas sociales. Entonces, y también está la necesidad de seguir combatiendo la evasión fiscal y pensar en algunos impuestos que son necesarios. En el impuesto predial es una necesidad en el país. No es justo que aquellas personas que tienen un capital, como son las propiedades, no paguen impuesto por ellos, ¿verdad? Y algún otro impuesto que será necesario poner en marcha. Todavía tenemos una fiscalidad bastante baja, es posible aumentarla para ponernos al nivel de los países vecinos y al promedio latinoamericano. Entonces, yo diría que esos programas es posible, a lo mejor no son estos los mejores, habrá que reorientarlos para mejorar realmente el problema de salud, la atención en las escuelas, etcétera. Pero sí tenemos que ser muy conscientes que el 40% de nuestra población vive en la pobreza y que los salarios no les alcanzan, ¿verdad?, para atender debidamente a sus necesidades principales. Y por tanto, hay que hacer un esfuerzo de solidaridad y de redistribución de los recursos apoyando a las familias más pobres. José Luis, ¿qué podemos esperar en estos meses antes de la toma de posesión? ¿Cuál es el clima que se puede prever, que puede ocurrir en el ambiente político? Bueno, yo creo que lo óptimo sería esto que mencionábamos hace un rato, ¿verdad? Que el partido Arena, un partido de oposición que ha salido fortalecido en términos de votos de estas elecciones del 9 de marzo, retomara ese capital para convertirse en una oposición propositiva, democrática, en un sistema también, como muy bien decía Óscar, donde se recupere la institucionalidad, ¿verdad? Porque yo sí creo que es algo muy delicado y algo muy triste el haber visto a la Fuerza Armada tener que salir a decir que ellos iban a respetar las elecciones, cuando yo creía que eso ya no lo íbamos a ver, ¿verdad? Y eso a partir de que el candidato de Arena llamó que la Fuerza Armada estaba vigilante de estas elecciones. Creo que por el lado del FMLN tendrá que dar signos claros de lo que ha dicho el candidato ahora ya presidente electo Sánchez Serén, que va a ser un gobierno inclusivo, que va a ser un gobierno de diálogo. Sí creo que es fundamental este punto de un gobierno de diálogo, un gobierno de entendimientos. La población, como muchos dicen, con sus votos, si uno quiere leerlo de esa manera o puede leerlo de esa manera, está diciendo aquí hay fortalezas en ambas propuestas, pero es importante que se entiendan. Y como decía Elena, yo creo que la gente en la cotidianidad quiere trabajo, quiere paz, quiere seguridad, quiere alimentación, educación para su familia y que los políticos no estén, diríamos, en unos pleitos o en unas actividades que son poco transparentes, por un lado, como decía Óscar, y que eso también es algo importante, y donde creo que es necesario que tengamos una educación ciudadana, una educación de participación y de entender que la elección es un momento importante, pero hay que participar para sacar adelante al país. Tampoco es solo un tema del gobierno, sino que la ciudadanía, los sectores sociales, tenemos que aportar desde nuestros ámbitos de acción. Doctor Picardo, ¿será que al final, cuando resuelva la Sala de lo Constitucional el amparo interpuesto por el Partido Arena, vamos a escuchar a un candidato que no ganó, el perdedor, ofrecer su mano y trabajar por temas de país? ¿Será posible? Ojalá, ¿verdad? Esa es la expectativa. Yo creo que Arena tiene en su agenda 3 o 4 elementos muy importantes. Uno, en caso que se den las circunstancias como tú lo planteas, reconocer, eso es lo que uno espera, ¿verdad? Segundo, aprovechar para limpiar la casa, ¿verdad? Yo creo que han tenido muchos casos dudosos, entonces es una excelente oportunidad después de esta campaña para que revisen quiénes pueden estar involucrados en casos turbios o grises y aprovechen, porque como hemos hablado, en el 2015 hay elecciones de nuevo y podrán salir otra vez que el caso tal cual. Entonces, aprovechar también para revisar su plantilla de diputados, ¿verdad? Para que no les siga pasando lo que les ha pasado, que son vendibles o comprables o tristemente, ¿verdad? Y ojalá se reformara eso, que no pudieran cambiarse de partido, ¿verdad? El que quiere renunciar, que se vaya de la asamblea y que deje el suplente, ¿verdad? Yo no sé si eso se puede,
o no, pero sería bien sano, porque tú votás por un diputado y después amanece en otro partido y eso no es justo. Si tú votaste por izquierda o por derecha, querés que tu diputado se mantenga en la línea ideológica y que no vengan con el cuento de que no hay ideologías, porque sí hay ideologías. Entonces, yo creería que eso se debe reformar, y el que renuncie, que se vaya y que le deje la curul al suplente. Así que es una buena oportunidad para hacer todos estos reajustes y bueno, repensar si ellos quieren ser la nueva derecha o la nueva oposición, y que no se queden con la vieja derecha, todavía con los esquemas anticomunistas y de la tumba de los rojos, etcétera. Yo creo que es una buena oportunidad para revisar su equipaje ideológico y ser la nueva derecha, la derecha del siglo XXI, la derecha de la sociedad del conocimiento, que existe en otros países con mejor desarrollo político. Quiero agradecerles a los cuatro por haber venido esta mañana y compartir con la audiencia del Canal 33. Como siempre, es un gusto poder conversar con ustedes. Gracias, doña Elena. Gracias.